Ya estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Jessy Pineda y esto es Deja de contarte cuentos, edición Facilitadores Certificados. Y el día de hoy estoy súper contenta y agradecida por la presencia de Sergio Juárez. Sergio, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Jessy. Gracias por invitarme y pues un placer. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Vamos a ver cuánto nos podemos divertir el día de hoy. Este programa de Deja de contarte cuentos en realidad es un espacio para conocer a los facilitadores desde un espacio de su vida personal y de su historia, no desde la definición. Y me parece que esto es algo que voy a estar repitiendo constantemente, porque la idea del programa no es definir a alguien ni encasillarlo en ningún lado, sino es más bien permitir al resto de nosotros ver que sí cada uno elige algo que es más grandioso, nuestra vida en realidad puede ser más divertida y muchísimo más expansiva. Esa es la idea de irnos un poquito a la historia de cada facilitador y preguntarles, pues, ¿quiénes eran antes de, por supuesto, antes de estos 10 segundos, pero quiénes eran antes de conocer las herramientas de Access? Sergio, cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde naciste, un poco si quieres de tu familia. Bueno, solo para hacer un paréntesis antes de contestarte, Claro. ese espacio de intimidad como para corroborar que lo que estás diciendo es verdad. Pues qué más intimidad que mi cocina. Así es que estamos aquí en mi cocina, desde mi cocina, haciendo este Face Live. Y pues creo que ese espacio de intimidad que son nuestras casas, los espacios de nuestras casas, pues son una elección de nosotros también. Son parte de ese espacio vital que compartimos con todos. Y estos Face Live lo que hacen, a mí me resulta pues una nutrición el entrar hasta ese espacio, no solo de mío o tuyo en este momento, sino de todos los que comparten las herramientas de Access. Todos los que lo hacen desde su casa, todos lo hacen desde su sala y lo puedes notar. Entonces te están mostrando algo que en sus vidas, pues es verdad, es real, está ahí, está sucediendo, no es un fake. Y es algo pues que respalda, ¿no? Lo que sus elecciones los han llevado a hacer. En este caso, bueno, a mí, ¿qué te puedo decir? Soy de aquí, de San Luis Potosí, es decir, nací aquí en San Luis Potosí hace 46 años, tengo 46 años, y de aquí mis padres son maestros, así es que trabajaban fuera de la ciudad, y viví en mi infancia fuera hasta los 13 años. Regresé a San Luis como a los 14 a hacer la prepa, luego me fui a Morelia, allá hice el conservatorio, soy músico, mi licenciatura fue en música y en pedagogía, en educación, y me dediqué a la música 20 años de mi vida, 25 años de mi vida, así es que dentro de la música hice toda una carrera, como músico, como educador, como director de programas educativos y como resolvedor de problemas. Al final de mi carrera se trataba mucho de resolver problemas. Y hago hincapié en esto porque así creé gran parte de mi vida al final de esa etapa, resolviendo problemas de otros, resolviéndole la vida a otros y olvidándome de mi propia vida, olvidándome y excluyéndome de mi propia vida. Entonces, yo tenía la firme vocación o la firme idea de la vocación del servicio. Y sí, la llevé como a sus límites máximos. Los últimos 10 años de mi vida laboral en trabajos profesionales o en trabajos así convencionales, fue haciendo eso, sirviendo a otros, haciendo que sucedieran cosas. Y la verdad es que me fue súper bien. O sea, siempre me fue muy bien en mi vida. Siempre elegí desde la confianza en que mis elecciones iban a crear más. No hacía Access y por supuesto no conocía Access, pero siempre seguí esas corazonadas. Siempre fui fiel a esa voz que escuchaba de mí mismo, que me decía, bueno, te duele, pero lo tienes que hacer. Bueno, te duele, pero esto es lo mejor que en este momento puedes elegir. Y así creé mucho. O sea, antes de Access había un gran esfuerzo en mi vida. Después de Access lo que vino fue facilidad. Seguí eligiendo y sigo eligiendo, pero ya no
ya no cargo la responsabilidad de servir, sino que cambiaron muchas cosas y la forma de hacerlas ahora es desde la contribución. Ahora me permito recibir la contribución de otros, recibir la propia contribución que yo soy y sobre todo, pues reconocer que todo lo que hacemos, todos, no solamente yo y no solamente los IEFs, sino todos lo estamos haciendo desde ese lugar en el que nuestra conciencia nos da para eso, para elegir eso y mucho más. No hay límites de lo que podemos hacer. Lo que cambia es el cuánto nosotros queremos responsabilizarnos del todo y cuánto nosotros podemos recibir también del universo ese respaldo que es, del planeta, de los demás, de todo lo que está a nuestro alrededor. Eso es lo que ha cambiado radicalmente en mi vida. Ahora recibo la contribución que los demás son. Wow. En un breve resumen, esto es lo que ha sido mi vida. En un breve resumen, ¿cómo te recuerdas tú de niño? ¿Cómo recuerdas tu infancia? Porque al final de cuentas, las personas que vamos construyendo, en lo que nos vamos convirtiendo, pues es bastante resultado de toda nuestra vida, ¿no? Así nos han enseñado a hacerlo, así nos han enseñado a verlo. Entonces, muchas veces las cosas que nos suceden desde nuestro núcleo familiar, desde que somos pequeñitos, van como formando partes de nosotros. ¿Tú recuerdas qué tipo de niño eras? ¿Cómo eras? ¿Cómo eran? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos. Yo soy el mayor de mis hermanos. Entonces, bueno, el mayor de toda la familia. Entonces, hay etapas de mi vida que no recuerdo. Hay muchas que sí, pero solamente como flashes. Tal vez los ocupantes en ese momento ya no están aquí. Tal vez ya se fueron, o tal vez el ocupante principal en este momento no requiere de la presencia de esos otros. Sí me acuerdo algunas etapas de mi infancia. Yo viví en un pueblo, viví en Cerritos. No sé si conozcan. Bueno, los que son de aquí de San Luis saben dónde es Cerritos. Sí, claro. Ajá. Y los que no, pues bueno, que además ya es megapueblo, o sea, ya es enorme. Sí, bueno, no sé, como pueblo, creo que sí, bueno, tal vez, pero como municipio fue un municipio que en una época jugó un rol muy importante aquí en el estado de San Luis Potosí. Le decían el granero de San Luis, porque pues imagínense el comercio que se realizaba ahí, era como un espacio de comercio de granos. Entonces en el siglo pasado fue muy relevante, Cerritos. Y bueno, ahí viví toda mi infancia, así es que imagínense la vida en un pueblo para un niño es genial. Poquipoda lo que acabo de decir, pero es solo un punto de vista. Para mí es la que súper divertido, fue ¿cierto? divertida, sí, porque yo no tenía límites. En el pueblo yo le decía a mis papás, ahorita vengo, voy a caminar, y nos íbamos con mis amigos al cerro durante horas, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, era una vida divertida, en cierto sentido. Yo me subía a la bicicleta y no sabían de mí en mi casa hasta la noche que regresaba de andar todo el día en la bicicleta. Entonces fue una infancia de libertad, yo así lo veo ahora, de libertad en el sentido espacial. Y bueno, también era una época en la que tal vez se podía hacer eso, a lo mejor ahora ya no es tan fácil hacerlo para los niños de ahora, pero fue una infancia en la que pues tuve todo el respaldo de mis padres para algunas cosas, lo que ellos podían ofrecerme seguramente en ese momento, pero pues también el respaldo del pueblo. El pueblo era muy, muy divertido para mí. Y bueno, ahí fue mi infancia, ahí estudié la primaria, la secundaria. No sé qué más te puedo decir de ese momento. De esos momentos. Cuando viniste para acá, cuando ya tenías 14 años, ¿cierto? Uh-huh. Cuando te viniste a vivir acá. Y ahí, ¿cómo empezaste a formar tus relaciones? ¿Qué tipo de amistades tenías? ¿Qué te gustaba hacer? Cuando cambió tu vida de esa manera. Porque sí cambia de cuando el espacio, hablando físico, cambia, pues también, por supuesto, tu manera de moverte, hasta la libertad que tú decías de espacial, ¿no? Sí, bueno, cuando me vine a vivir a casa de mi abuela y vivía, estuve en la prepa aquí. Entonces, sí, fue un cambio importante, pero no era tanta la distancia. Estamos a 2 horas más o menos, estábamos a 2 horas, y yo recuerdo que viajábamos en tren. En esa época había tren en México.
Entonces a mí me encantaba ir en el tren, ir y venir los fines de semana en el tren, y era muy divertido, porque el tren venía lento. En México el tren era muy lento, y entonces eran 4 horas. Normalmente se hacían 2 horas en el autobús, pero en el tren eran 4. Y era toda una odisea viajar en el tren en esa época. Pero, pues sí, cambió. Fíjate que yo creo que ese momento fue importante en mi vida también, porque me empezó a mostrar que los cambios eran parte de la vida. He empezado en muchos lugares varias veces, yo creo unas 4 o 5 veces he cambiado de ciudad en mi vida, y pues me acostumbré a eso, me acostumbré a los cambios. Ese cambio no fue doloroso, fue divertido, porque lo recuerdo con gusto. La prepa fue un momento de estudiar mucho, creo. Creo que fue un momento así como era medio nerd, pero al mismo tiempo pues me divertía mucho porque conocí gente nueva. Me encanta conocer gente nueva, así es que desde entonces creo que se desarrolló ese gusto. Y San Luis me gustaba mucho porque San Luis, a diferencia de Cerritos, era muy, pues eso, el estilo de San Luis. Los que han venido a San Luis lo conocen. Es una ciudad que tiene un centro hermoso. Es como, el estilo de San Luis es neoclásico. Entonces, todas esas columnas, todos esos capiteles, toda esa parte de la estructura arquitectónica potosina me encantaba. Y me gustaba mucho ir al centro, lo recuerdo. Todavía me gusta, pero en ese momento me gustaba mucho. Lo disfrutabas mucho. Sí, lo disfrutaba. Oye, ¿y cómo fue que decidiste que querías estudiar música? ¿Cuántos años tenías? 17, por ahí. Sí, por ahí, porque aquí en San Luis estuve en la ingeniería en sistemas, hice algunos años, estudié la ingeniería en sistemas computacionales, pero la música me jalaba desde niño, desde muy niño. Las artes en general, no solo la música. Cuando era niño pintaba, dibujaba, pintaba, hacía cosas con barro, con plastilina, hacía escultura. Entonces, siempre sentí como esa inclinación al arte, y cuando me vine a San Luis empecé a estudiar música más formalmente con una tía que era músico, y luego me metí a Bellas Artes, y al final la mitad del tiempo estaba en el TEC y la otra mitad estaba en el Instituto de Bellas Artes. Y pues llegó un momento en el que ya dije, no, ¿qué estoy haciendo ya? Lo mío no es la ingeniería, y me fui a estudiar música. Fue cuando empecé a buscar escuelas de música en Querétaro, en Ciudad de México, en Toluca. Fui a varios lugares y Morelia me atrapó. El Conservatorio de Morelia me atrapó, y allá me quedé desde el 92, más o menos, 1992, hasta el 2003, por ahí, 2002, 2003. Oye, ¿no encontraste ningún tipo de oposición de tu familia cuando dijiste que querías estudiar para ser músico? Porque la verdad es que aunque sea una carrera y lo reconozcamos como una carrera y es toda una forma de vida y es una elección, bueno, como cualquier otra, hay muchas familias que piensan que puedes estudiar una carrera y después ser músico. Yo lo escuché alrededor, porque yo lo escuché. Yo tengo una amiga que también es músico y me acuerdo que ella platicaba eso, ¿no? O sea, y no fue nada más ella, sino era como muy común todos los que querían irse como por el arte, el que quería ser bailarín o el que quería ser pintor. La historia de su casa era, estudia una carrera y luego puedes ser músico. ¿A ti no te tocó eso? Fíjate que no, mis padres, wow, ahora que lo dices, sí, siempre que quería yo hacer algo me decían, pues si es lo que tú quieres, hazlo. Eh, de hecho, fueron ellos los que me llevaron a buscar las escuelas. Y cuando fuimos a Morelia, ellos estaban allá afuera de donde me estaban haciendo el examen. Pues imagínate, yo tenía 17 años, era un adolescente, y ahí estaban ellos, y no, siempre me apoyaron en ese sentido. Wow, cuánta permisión de mis padres. ¿Cuánta permisión? Eso es precisamente lo que iba a decir. Qué padre, cuánta permisión ahí. Desde ahí ya la estabas viviendo de alguna manera, aunque no la hubieras hecho totalmente consciente, ¿no? Sí, en ese momento no era consciente porque pues lo estaba viviendo desde otro lugar, pero sí, siempre me apoyaron, y sí te entiendo cuando dices esto de la música, porque creo que yo lo viví también, pero desde otro lado, desde el lado, cuando fui educador, me topé con muchos padres de familia que tenían como miedo de que sus hijos fueran músicos profesionales. Pero es que yo creo que más bien la gente como que en general puede llegar a tener una idea o un punto de vista del arte
muy distinto al que tiene probablemente un artista profesional, un artista amateur, o bueno, quién sabe, qué es lo que piensan cuando dicen músico, es músico, en qué piensan, y todo lo que suceda lo destruyen ellos creen. Sí, claro. Porque cuando tú dices, bueno, es que un músico, lo que sea, eso es una decisión, ¿no? Eso es una conclusión, que han concluido que es un músico, que verdaderamente no es. Y yo Claro. no lo viví desde ese lugar, yo lo viví desde el apoyo total de mis padres. Y Oye, de ¿qué mi ha sido familia, la música para ti? ¿qué ha sido la música? Wow, pues fue muchas cosas, fíjate, por la música me fui del país también, a estudiar y a trabajar, por la música conocí muchos lugares, por la música, bueno, por hacer música, conocí mucha gente y viví en varios lugares. Y también tuve muchas experiencias súper divertidas. Por ejemplo, cuando trabajaba en la Orquesta Sinfónica de Michoacán, cada Día de Muertos nos íbamos a tocar a la Catedral de Pátzcuaro. En Pátzcuaro hay una catedral que está inconclusa. Y no sé si lo sepan, pero las tradiciones mexicanas respecto a la muerte son festivas. Entonces, en Pátzcuaro se llena de gente, es un día en el que todo el mundo está de fiesta, todo el día y toda la noche, son varios días de hecho. Entonces a mí me encantaba ir a tocar el concierto de Día de Muertos en Pátzcuaro y lo hacía con la Orquesta Sinfónica y lo hice durante años. Entonces, por ejemplo, esas etapas de la música como músico profesional, como músico activo, para mí fueron muy, muy nutritivas. La música abrió un espacio en mi vida que sé que sé que es probablemente muy difícil abrirse desde otro lugar. La permisión del arte, la expansión que te da el arte. Por ejemplo, ahora cuando hago SOP, ese espacio de Ay, percepción es un espacio muy similar a cuando estás dentro de una orquesta sinfónica. Es como si todo el sonido estuviera dando vueltas alrededor de ti y empiezas a percibir sonidos con más claridad, con menos claridad, pero al mismo tiempo es una masa sonora que en el SOP es como una masa de energía que tiene de repente cierta claridad, pero luego vuelve a entrar como en el espacio de la energía tal cual, sin definición. Y eso es lo que se siente cuando está uno dentro de una orquesta. Escuchas la masa sonora total, pero de repente escuchas con claridad un clarinete, luego escuchas con claridad un trombón, luego escuchas los acordes, en fin, toda esa sensación sonora es wow, es una experiencia pues que es difícil de describir, pero que cuando la vives, pues es eso, es una experiencia. No es algo que puedes poner en palabras, claro. ¿no? Y cuando hago SOP, por ejemplo, es un espacio tan similar, tan conocido, pero al mismo tiempo que también te muestra más de eso. Es como ese espacio acústico que no tiene límites, que no percibes los límites. Entonces, por eso me gusta tanto el SOP. Fíjate que mi siguiente pregunta iba para preguntarte, iba a saber si tú extrañabas estar en esos lugares, si volverías a elegir estar en una orquesta, tocar como profesión, pero ahora que hablas del SOP, creo que sigues estando ahí, en un lugar todavía más expansivo que antes. Wow, no, no lo sé, fíjate, no sé si volvería a estar en ese lugar. Ahora ya no regresaría tal vez a ese mismo espacio, pero no porque lo rechace o lo resista, sino porque creo que lo que en este momento está sucediendo es más expansivo. Sí, es más relevante para mí también, pero es más nutritivo para mí y para otros. No digo que el arte no lo sea, no, el arte lo es, pero el arte puede quedarse en una cápsula. El arte, para muchos, para la población en general, si es que este término es el adecuado, se queda como en una esfera, en una cápsula, y de repente es algo muy lejano. Y lo viví cuando fui educador. Sí, trabajé en una institución muy famosa de aquí de San Luis, en el Centro de las Artes. Fui director del área de música desde antes de que abriera, 2 años antes de que abriera, haciendo el programa educativo, y hasta el 2015. Después renuncié a ese cargo o a ese trabajo y fue cuando ya me dediqué de lleno al yoga, al bienestar, a la conciencia de alguna forma. Y fíjate que no es que
en este momento no es que rechace eso, sino que creo que fue una etapa y un momento de mi vida, pero ahí está bien. O sea, ¿lo volvería a hacer? Sí, seguramente sí. Si hiciera preguntas, si fuera ligero para mí hacerlo, lo haría. Pero en el caso específico de la música, se requiere tener cierta habilidad que habría que recuperar para ser músico. Entonces, no sé si estaría dispuesto a estudiar tantas A horas. volver a practicar y practicar y Volver a practicar, practicar. exactamente, sí. Soy pianista, entonces dentro de las actividades como músico profesional, pues está la actividad física también. Entonces todo eso requiere también no quitar el dedo del renglón y ya hace mucho que lo quité. Y esto que estoy haciendo ahora, pues a mí me resulta más nutritivo. Entonces, sí, tal vez no regresaría, pero no porque lo rechace, sino porque ahora quiero hacer otras cosas en mi vida. Claro, estás eligiendo lo que en este momento te funciona y te divierte. Sí, exactamente. ¿Cierto? Lo dijiste tal cual. Claro, y Pero qué no eres, padre, ¿verdad? pero no eres psíquica y no estás percibiendo mi energía. No, 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 No. tampoco tú cuando dijiste que eras pianista, porque yo tampoco estaba pensando en cuál instrumento tocas, pero bueno, Correcto. aquí no hay psíquicos, ¿eh? Ni Aquí no, los que sí. están viendo seguramente tampoco hay. Seguramente Oigan, sí, tampoco. en algún momento tienen alguna pregunta para Sergio, la escriben en el chat y yo aquí estoy al pendiente y se las leo, mientras yo sigo con las mías. Sergio, y ahorita mencionaste que te encontraste con yoga y te encontraste con otras herramientas para como y que fueron trayendo conciencia a tu vida. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Sí, fíjate que yo el yoga lo practico desde hace mucho y lo practicaba como una actividad que me servía, que era una actividad física y no iba más allá. Para mí era solamente una forma en la cual yo le daba a mi cuerpo como la facilidad para seguir ayudándome o contribuyéndome a hacer lo que yo estaba haciendo. O sea, era como un momento para mí, para mi cuerpo, que me servía, pero yo no iba más allá, no me interesaba más allá como filosofía o como estilo de vida. Yo obtenía lo que necesitaba con mi práctica diaria, ya fuera a veces una vez al día o a veces hasta dos, me encantaba. Hasta que un día dije, bueno, voy a estudiar en forma este tema del yoga. ¿Por qué? Porque, bueno, como artista que fui en el pasado, en la formación artística eh, tienes que estudiar historia del arte, filosofía, tienes que estudiar la historia en general, ¿no? De los pueblos, la historia de la humanidad. Y de alguna forma yo encontraba en eso, en el arte, pues la parte filosófica de mi vida. Me encantaba ese tema en ese momento de conocer el pensamiento de la humanidad. Entonces me metí a estudiar duro en el conservatorio todas las materias teóricas respecto a la filosofía, respecto a la historia del arte, todas las que te dije ya. Entonces para mí eso era suficiente. Cuando empecé a estudiar pedagogía, pues me metí en el desarrollo humano, empecé a estudiar a los pedagogos en el arte, y empecé a estudiar mucho de la pedagogía en Latinoamérica. Y entonces me topé con educadores geniales, fabulosos, como Paulo Freire, con la teología de la liberación, que eran unas filosofías súper revolucionarias que estaban buscando la mejora en los procesos educativos, pero siempre la mejora desde lo social, desde el reino de nosotros, ¿no? Entonces, wow, yo encontraba en Freire un montón de ideas que se parecían a lo que yo quería y a lo que yo buscaba en mi propia vida. Entonces me hice un idealista. Y a partir de ahí fue que me hice educador ya más formalmente. Entonces, esa parte estaba como súper resuelta, según yo. Y cuando encontré el yoga y me empecé a meter en el yoga, vi que eso que yo pensaba y eso que otros pensaban, lo habían pensado ya otros hace miles de años también. Y entonces dije, wow, entonces esto es como el origen de las cosas. Y empecé a estudiar más y más y más y más, hasta que encontré Kundalini Yoga, que es lo que practico. Y ahí, wow, fue cuando dije, no, tengo que estudiar esto en serio. Y ahí me puse a estudiar yoga formalmente, hice varios diplomados y luego ya me certifiqué como instructor de yoga y viví dentro del estilo del yoga varios años de mi vida. Viví así al extremo, porque aparte soy medio obsesivo, obsesivo compulsivo. Entonces cuando algo me gusta, o alguien, no, cuando algo me gusta es como, ¡fum!, voy hasta el fondo, ¿no? Entonces,
cuando algo en general me gusta, quiero llegar hasta el fondo, no me quedo a la mitad. Y eso me pasó con Access también. Cuando encontré Access dije, ¿qué es esto? Y vas con todo. Y dije, yo quiero llegar hasta el fondo, quiero saber de qué se trata esto. Y empecé a estudiar y estudiar y estudiar. Y bueno, así fueron las etapas. Access lo encontré hace 3 años más o menos y hice mi primer clase de barras y a partir de ahí, luego ya vino el primer fundamento y luego vinieron los 20 libros que leí al principio cuando todavía no estaban traducidos al español y luego ya los tradujeron al español y los volví a leer y luego salieron más libros y los compré y luego compré N cantidad de clases y así de repente un día me di cuenta de que ya tenía casi todos los requisitos para hacer CF. O sea, ni siquiera lo había hecho consciente a ese momento hasta que dije, güey, me faltan 20% o 10% de los requisitos para hacer CIEF. Creo que ya solo me falta pagar la clase para hacer CIEF y entonces... ¡Wow, qué maravilla! Sí, sí, sí. Pero fíjate, en parte es esta parte compulsiva de mi forma de querer más siempre que llegué a ese punto. Fue algo totalmente natural, no fue un esfuerzo, fue un disfrute, fue un gozo llegar hasta el CIEF. Pero esa parte compulsiva de la que nos estás hablando, te metió en lugares en donde si hubieras elegido otra cosa, mejor lo hubieras hecho. Si en este momento vieras esos lugares y otras opciones, hubieras elegido algo diferente. El ser compulsivo o el ser como muy... Eso de ir hasta el fondo de lleno. Fíjate que hoy acabo de tomar una clase con Elena Blanco que se llama, ay, ¿cómo se llamó la clase? Es sobre los X-Men. Se llama algo así como, ¿consideras que tus habilidades son una maldición? Ajá. Y la clase fue genial. Y hoy hice una conciencia al respecto de eso. En el pasado juzgaba mis habilidades, mis superpoderes, como una maldición. Y justo ahorita que lo preguntaste, vino esto. No elegiría diferente. Nada de lo que he elegido en mi vida lo elegiría diferente. Ahora creo que puedo elegir diferente desde el lugar en el que estoy. Pero si volteo, mi historia es solamente eso, una historia. No baso nada de lo que ahora elijo en esa historia. Hace unos meses, hace algunos, probablemente años, sí me basaba mucho en esa historia. Pero ya no. Y no es que reniegue de esa historia, nuevamente te lo digo, no es que la rechace o que la oculte. Por eso te decía, no tengo inconveniente en que me preguntes nada de mi vida, porque en realidad todo esto solo es una historia. Cuando reconocemos que nuestras vidas, lo que nos contamos como nuestras vidas, no existe, sino que es la historia que nos contamos para seguir eligiendo desde el mismo lugar una y otra vez, entonces reconocemos que el día de hoy podemos crear un futuro distinto. Y ese futuro distinto tiene que ver con lo que en este momento queremos. No con resolver los problemas que hemos decidido que son problemas del pasado o errores del pasado o ¿cómo más le podemos llamar? Pues sí, equivocaciones y Equivocaciones del pasado. tropiezos. ¿Sí? No, nada de lo que hice en el pasado lo considero en este momento un error. Fue una elección. Y en ese momento mi conciencia me estaba mostrando esa posibilidad de la única forma en la que yo la podía recibir. Entonces, sé que esto para algunas personas podrá sonar algo así como ególatra, egoísta, arrogante, no sé cómo decirlo, pero si todos hiciéramos esto, ¿cuánto podría cambiar el rumbo de este planeta? ¿Cuánto podría cambiar el rumbo de esta cultura, de esta sociedad, de esta época? Si reconociéramos que todas las elecciones del pasado fueran solo eso, una elección, y que en este momento podemos volver a elegir, dejando de validar nuestras elecciones presentes en lo que llamamos errores del pasado. Porque seguramente si tú conoces a alguien de mi pasado, te podrá decir, o alguien que conoce mi pasado, te podrá decir de mí cosas muy feas o muy bonitas, no lo sé. Imagínate, fui director de una escuela. Bueno, la mitad ya te odiaba, ¿no? Seguramente la mitad me odiaba y la mitad me amaba, no lo sé. Equivoca todo esto. Seguramente muchas personas por mis elecciones de ese momento se sintieron aludidas e incómodas.
pero muchas otras seguramente se beneficiaron de ellas y entonces me recibieron. ¿No? Entonces, da igual, al final de cuentas solo son puntos de vista. Si yo me baso, o si baso mis elecciones presentes en encajar en las elecciones, en los puntos de vista de esas personas que juzgan mi pasado, o su propio pasado, no da igual, cualquier pasado, ¿no? Entonces, ¿qué futuro voy a crear si estoy tratando de encajar en un pasado que ya no existe? ¿No? Y Claro. esa es la posibilidad que con las herramientas de Access podemos accesar de manera instantánea a todo ese saber que cada uno de nosotros somos. Nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. No en cuanto a nuestras elecciones, no en cuanto a las posibilidades que podemos recibir. Entonces, como te lo digo, no se trata de negar un pasado. Te acabo de contar gran parte de ese pasado, pero como una historia nada más, no como algo que añoro, ni algo que es más grande que yo en este momento, Claro. sino como algo que me sirve solo para hacer una referencia a eso que llamaba mi vida en el pasado, que estaba bien padre y que me gustaba de verdad y que disfrutaba mucho y en la cual creé mucho. Creé así, te lo digo tal cual, en 10 años, por ejemplo, en 10 años en el trabajo este que te digo del Centro de las Artes, creé un modelo educativo que seguramente en el pasado habría costado 50 años o 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque tenía toda la estructura para crearlo. Tenía la estructura financiera, la estructura de ideas, tenía al personal para hacerlo. Y eso es algo que en su momento probablemente no reconocí, pero que ahora lo reconozco. Y eso se creó, ¿por qué? Porque yo lo creé. Claro, en colaboración con muchos otros. No digo que lo hice yo solo, en colaboración, porque así creamos todo, en colaboración con otras personas. Entonces, cuando lo reconocemos, nos podemos dar cuenta de que si con todo y los límites que en ese momento tenía, creé eso, imagínate las posibilidades que tenemos en este momento para crear a nuestro favor, a favor de la humanidad y a favor del planeta, todo eso que está disponible para nosotros. Solo que no nos han dicho cómo, y Access tiene las herramientas para que lo puedas hacer. Claro que sí. Desde todos estos lugares del pasado, igual como tú dices, desde una historia y no desde hacerlos significativos, ¿tenías algún como drama favorito? Y yo a drama favorito le digo, ya sabes, ansiedad, tristeza, enfermedad, engancharte, control. ¿Había algo a lo que recurrieras, no sé, en tus relaciones personales o en tu trabajo, que constantemente te estuviera llevando hacia lugares que no estuvieran tan padres? Por supuesto que no, Jessie, mi vida ¿A era nadie? perfecta, todo le caía bien a todos, yo no me peleaba con nadie, Jamás, nunca. todas mis relaciones eran perfectas. No, por supuesto que sí. ¿Cuál era tu drama favorito? Wow, ¿cuál era? No lo sé, eran tantos que... Bueno, Pero, como tu drama de elección, porque a lo mejor no era favorito, pero ya sabes que unos nos vamos más a unos que a otros, ¿no? Por ejemplo, el control, el control, el control, o el engancharme con todo el mundo, o hacerme víctima todo el tiempo. bueno, el shock, el drama y el trauma eran mi vida. O sea, ¿cómo te explico? ¿Sí? Todo lo creaba desde ese lugar. Eh, como idealista que era, yo quería ofrecerle a la humanidad algo que no existía, ¿no? Fíjate cuánta superioridad. Y era la perra superior de la conciencia. Entonces, ¿estaba mal eso? No, no estaba mal, solamente era una elección que en ese momento estaba teniendo. Y yo lo envolvía en un término que a mí me encantaba, que era la vocación. ¿No? El ser Súper noble, ¿no? Loable. noble. Pero por esa vocación, pues me la pasaba en conflicto con otros, porque en busca de mi ideal, de ese ideal, de crear por ejemplo, un modelo educativo, de buscar el bien común y de todas estas cosas, pues me llevaba entre las patas a todo el que se me atravesaba. Y pues había muchos que estaban dispuestos a ser atropellados por mí y había muchos otros que no. Entonces, sí, vivía en el drama y en el trauma y en el shock. Entonces,
pues mis relaciones eran, había muchas relaciones padrísimas, nutritivas, divertidas, porque dentro de todo esto que te estoy contando, que parece como muy, así muy oscuro y muy denso, me divertía mucho, no, no creas, o sea, para mí era una vida de mucha diversión, yo amaba lo que hacía y lo sigo amando, en cada etapa de mi vida he amado lo que hacía. Entonces, por ejemplo, cuando era estudiante en el conservatorio, pues la competencia, había mucha competencia, el arte es un espacio muy competitivo, un espacio de mucho juicio. Hay mucho juicio respecto a quién hace bien las cosas y quién no las hace bien. Hay mucho juicio respecto al perfeccionismo, pero también hay muchas cosas padrísimas en el arte. Y esas cosas padrísimas se realizan en conjunto. Entonces hay una parte de comunidad muy interesante dentro del arte que crea vínculos también. Entonces vivía en este mundo de que era como una gelatina, sino de muchas emociones, de muchos sentimientos, de ideales utópicos. Y bueno, en este mundo para mí, en ese mundo más bien, para mí lo importante era lograr los ideales. El tema de todo esto es que pues no existen, o sea, no los alcanzas nunca. Y ese es como el cue, ¿no? De la mente. Te pone ideales que una vez que lo alcanzas, lo aleja de ti. Y una vez que lo alcanzas, lo aleja de ti y lo aleja y vives alejándote o alejándolo de ti. Entonces nunca estás satisfecho. O yo nunca estuve satisfecho. Siempre quería más, 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 más. Y bueno, pues mis relaciones también tenían mucho que ver con esto. Tenían mucho que ver con, con el perfeccionismo, tenía mucho que ver con el juicio, con el pensamiento crítico, se dice en los ambientes académicos, ¿no? El Sí. pensamiento crítico es como ese pensamiento en el cual siempre estás buscando el conflicto o resolver el conflicto o crear un conflicto para mejorar y buscamos resolver las cosas en función de estructuras o modelos mentales, pero que en la vida real pues son completamente otra cosa. Al grado que tenemos clases como habilidades del pensamiento, ¿cierto? Habilidades del pensamiento, sí, sí. Más bien máquinas del pensamiento deberían de llamarse esas clases, ¿no? Y bueno, pues viví la burocracia, ya te imaginarás, la burocracia en este país o en nuestro país o en nuestros países de Latinoamérica o en los países de cualquier parte del mundo, la burocracia pues a veces no funciona como dice que tiene que funcionar. Y a veces dentro de este espacio de la burocracia pues los mecanismos también son muy, muy rígidos. Y yo me sentía apretado por esos mecanismos, yo necesitaba más movilidad y esa falta de movilidad pues también creaba muchas fricciones, creaba, sí, fricciones, creaba esta sensación de estar apretado y pues vivía en este espacio y de repente tenía que expandirme por otros espacios, así es que me expandía a través de la evasión, de la evasión de estos espacios y de la búsqueda de otros. Y pues para mí, te digo, el yoga siempre fue un espacio muy, muy nutritivo, pero no solo el yoga, los deportes en general, siempre he andado en bicicleta, me encanta andar en bicicleta, siempre iba a nadar, por ejemplo, no había semana en la que no fuera 4 o 5 veces a nadar, porque a través de eso yo sentía como el espacio de la libertad. Me encantaban las fiestas, era súper social, una parte de mí era súper social, me encantaba la fiesta, me encantaban las fiestas, tenía muchas relaciones en este espacio de la diversión, de la fiesta, y por eso te digo, vivía en este balance Ajá. como de poner por un lado la responsabilidad y por el otro lado el tema de lo que a mí me gustaba, que era la diversión. Y muchos no entendían esta diversión, muchos me tachaban de loco por ser tan divertido. ¿Eras juzgado por ser divertido? Uy, mucho. ¿Qué se decía de ti por ser divertido? ¿Que no eras propio? Me estoy imaginando un montón de juicios. Todos esos juicios que te imaginaste y más se decían de mí por ser divertido, por ser, no sé, a ver cómo te lo digo, por ser tal vez atípico, ¿no? Por ser tal vez, por no encajar en lo que los demás esperaban o proyectaban de mí, por no encajar en cómo debería ser a lo mejor alguien con un cargo, alguien con un... Recuerdo que una vez una persona vino a visitarme de Morelia, porque en Morelia era como, wow, la fiesta también.
el mundo divertido del arte. Entonces una vez vino una persona a visitarme aquí a San Luis y me dijo, güey, te convertiste en un señor. ¿Qué pasó contigo? Tú eras te convertiste en un señor responsable. ¿Qué pasó con esto, no? Entonces, sí, había muchos juicios y pues de alguna manera yo quería encajar en todos ellos. Yo quería resolver las necesidades de otros y encajar en las exigencias de otros. Oye, eso de que te digan que eres un señor a cierta edad es un insulto, ¿no? Bueno, así los... Es como, ¿qué te pasa? Soy un chaval. Tenía 35 años, 34 y me decían, es que ya eres un señor. Güey. Justo a esa edad es cuando alguien te dice, es que eres un señor, eres una señora y es, perdón, ¿qué me Yo estás sí, viendo? soy un señor. Así ahora No, que tengo señor. 46 me siento como un niño. Pero ya te dicen señor y es como, bueno, ya me acostumbré un poco más. Ahora tengo una herramienta que me permite recibir esos juicios. ¿Eh? Alguna de mi arsenal sale. Cuando me dicen, es que eres como un señor, no. Lo pienso y digo, interesante punto de vista que piensas que soy un señor. Ay, no. Oye, y cuéntanos un poco acerca de tus relaciones románticas, digamos. ¿Eres así, eras muy romanticón, eras muy noviero? Este, ¿cómo has llevado, has vivido esa parte de tu vida? Bueno, no sé los puntos de referencia que puedas llegar a tener al respecto, qué es muy o qué es poco. No, no, Pero tú cuéntanos, pues. También, bueno, tú nos puedes decir, hubo 10 y hubo 20, digo, es simplemente una referencia. los números no son relevantes, No. pero ¿qué te parece si hablamos, por ejemplo, de... Para los que nos están escuchando, esa es clave para, vamos a cambiar de tema. La clave de vamos a cambiar de tema es, ¿qué te parece si cambiamos la dirección de esta plática Me a... gustaría platicarte acerca de, en eso quedamos antes de ir al aire. No, ¿qué te puedo decir? Mira, no, yo no tengo problema tampoco con eso, pero... mm, Fíjate que más que cuántas novias o ese tipo, no, o parejas, no sé, las que hayas tenido en tu vida, cuántas parejas hayas tenido en tu vida, más que ir a ese número o a eso, es más bien cómo te relacionabas ahí. O sea, este, eran también relaciones en donde podías caer con el drama o con los celos o con, ya sabes, estar en la persecución todo el tiempo o eras poco presente. ¿Cómo vivías tus relaciones? Jessy, mis relaciones eran perfectas. ¿Cómo crees que También, iba a vivir en ese espacio de los implantes distractores? jamás nadie. Jamás, o sea, a mí no me iba a pasar eso, ¿cómo crees? Puesto que vivía en medio de toda esa energía de los implantes distractores, ¿sí? Vivía inmerso en eso. Y sí, mis relaciones, muchas fueron súper nutritivas, súper nutritivas. Y creo que yo también fui nutritivo para ellas, pero también en muchas hubo drama, en muchas hubo, decía una de mis parejas, decía, es que los celos son como la pimienta de las relaciones, ¿no? Y entonces me enseñó a tener celos. Entonces, no. Fui aprendiendo a incluir implantes distractores en mis relaciones para hacerlas más divertidas. Pues sí, en algunos momentos yo pensaba que eso las hacía divertidas, en otros momentos pues pensaba que eran parte del proceso, de la relación, pero la verdad es que, no sé, creo que muchas de mis relaciones fueron súper nutritivas en muchos sentidos de mi vida. Eh, Cuando empecé con el tema del mundo de la burocracia, estaba en una relación y, y pues imagínate, yo vivía dentro del arte, de la expansión del arte, y yo no tenía ni idea de lo administrativo. Y mi pareja era administradora, entonces era súper creativa, pero su enfoque de desarrollo humano iba hacia lo administrativo. De hecho, ella reclutaba gente para la zona industrial. Entonces, wow, ella me ayudó en ese momento a aprender a usar el Excel. Imagínate. Yo no, en mi vida había usado un Excel. Entonces, ella se quedaba conmigo noches enteras
a desarrollar los programas, los proyectos, las corridas financieras y todo eso que para mí era así como de, yo cerraba los ojos y decía, hazlo tú. No, pero mira, tú puedes hacerlo. Wow, al final de un año de estar haciendo eso, yo era experto en Excel. Entonces, esa nutrición que son las relaciones para nosotros, que podemos recibir en su totalidad, pues sí, en ese momento tal vez no tenía las herramientas para hacerlo, o tal vez pues estaba eligiendo de otra forma, pero lo importante ahora que veo de mis relaciones es de que fueron súper nutritivas, todas y cada una de ellas, desde el momento y desde el lugar en el que estuve. Y sí, desde el punto de vista de esta realidad, tal vez sean muchas, no te voy a decir. No te voy a decir No queremos números, no, eso no es no hay importante. números, pero esas relaciones, todas y cada una, fueron súper nutritivas para mí. Y yo sé que de alguna forma, y en algún momento y en ese espacio, yo también era nutritivo, porque todos los seres humanos podemos elegir ser nutritivos si sabemos cómo hacerlo, si permitimos cómo serlo, si nos permitimos recibir esa nutrición. Nuestros cuerpos son nutritivos, nuestro estar es nutritivo y el estar de los demás también. Entonces, da igual si es una relación la que tienes en la vida y es nutritiva, o si tienes 100 y son nutritivas. Lo importante aquí es que realmente tú estés recibiendo eso de cada una de las personas con las que te rodeas, hasta de los que llamas tóxicos. Porque, porque en realidad quien los está poniendo en tu vida eres tú. O sea, no hay de otra. Si no te eres responsable de eso, entonces siempre vas a estar entrando en el victimismo, en la víctima, en el implante distractor de ser una víctima. Entonces, hasta las relaciones que en su momento denominé de alguna manera o etiqueté de alguna manera como tóxicas o lo que sea, hasta esas relaciones fueron nutritivas porque me mostraron algo que yo me estaba negando a reconocer de mí mismo, que era, pues yo las puse ahí. Yo fui el que creó ese espacio y, por lo tanto, cuando te haces responsable de ello, puedes empezar a cambiar de forma súper dinámica tus elecciones para crear nuevas realidades. Y esas nuevas realidades no es que sean mejores que las anteriores, es que simplemente las eliges desde un lugar distinto y, por lo tanto, puedes recibir más de ellas. Y también tú puedes ser una contribución más para ellas. Entonces, digamos que mi vida de relaciones ha estado muy nutrida y ha sido muy nutritiva. Y divertida, me quiero imaginar. Y súper divertida. Bueno, pero ¿sabes qué? Tal vez tendrías que preguntarles a ellas. ¿Sí? Pero tú las viviste así, ¿no? ¿Cómo las viviste tú? Yo las viví así y eso es lo que yo elegí también. Así es que, como no quitaría nada de mi pasado, todo eso ha sido parte de esa historia que no me define, pero que reconozco como la historia que me contaba para no elegir más. Ahora es una historia. Ahora es una historia. Y de esa historia, tú puedes decir que hay algo diferente que sea como muy claro para ti. Una vez que encontraste Access, ¿podrías decir que hay un antes y un después? ¿En realidad es tan diferente tu antes y tu después de Access? Totalmente. Totalmente. A ver, para darte solo unos ejemplos. Bueno, no sé, drama hay, pero no es la base de mi vida. O sea, el drama existe todavía, pero ya no es en lo que me baso para crear. Me encanta que digas eso, porque luego se espera que entre más conocimientos, entre más certificaciones, entre más títulos, entre más clases, te vaya saliendo un poco o más bien dicho, llegues a un momento en donde ya no hay drama en tu vida. Y yo la verdad es que percibo que aunque tienes muchas herramientas, pues el drama está ahí, y más bien lo que haces con eso es lo que es diferente, ¿no? Es que mira, el tema del drama, de lo correcto, bueno, no lo correcto, sino del control, por ejemplo, el drama, nadie ha dicho que se tienen que ir. ¿Sí? O sea, el punto es que no se hace el efecto de eso. ¿Sí? El punto es que elijas 10 segundos de drama y luego 10 segundos de claridad y luego 10 segundos de romanticismo y luego 10 segundos de
estupidez si lo quieres, y luego 10 segundos de conciencia, quién sabe qué será la conciencia para cada uno de los que lo podemos escuchar, pero que dejes de resistirte a lo que sea que elijas. Las herramientas son para eso, para que dejes de cargar como la tortuga esta que carga el mundo, ¿no? Que dejes de cargar ese mundo, que dejes de ser el Atlas que carga mundos y empieces a ser como Phoenix, como la de los X-Men, ¿no? Que uses toda esa potencia, que la cagues una y otra vez, pero que ya no te claves en eso, hasta que un punto de tu vida y un día elijas la facilidad. Y la facilidad es no juzgarte cuando eliges el drama también. Entonces, no haces access, o bueno, al menos creo que yo a las personas que conozco que hacen access no lo hacen para ser perfecto, ni para ser mejores, ni para ser buenos, ¿no? O sea, porque todo eso al final es como algo que logras, como un objetivo, y no hay objetivos. Entonces, ¿qué energía se requiere de mí en este momento? ¿Qué energía requiero ser o hacer? ¿No? Las preguntas son muy claras. Cuando tú recibes la energía de las preguntas, entonces te das cuenta de que si en algún momento tienes que ser la energía de la amabilidad no es la sumisión, la amabilidad no es el ser el tapete de otros. Y cuánto en el pasado, por ejemplo, yo confundía la amabilidad y la permisión, por ejemplo, la permisión con el ser un tapete de otros. Y entonces yo me convertí en ese tapete que otros podían pisar. Y luego me resistía a eso. Y luego creaba una dicotomía, y luego creaba un candado, y luego creaba un montón de cosas que me mantenían así. Pero ahora es, sí, lo hice, sí, lo elegí en el pasado. En este momento elijo no hacerlo. Y el pasado no solo es hace 10 años, ¿eh? El pasado es cuando empezamos este Face Live. Digo, bueno, ¿qué es esta cosa? Sí, sí, es un live. Es un Por live. StreamYard, pero es un live, sí. Okay. O sea, el pasado es hace 10 minutos. El pasado es hace un minuto, hace 10 segundos. Entonces, si ahora me juzgo por haberte contado mi vida, por ejemplo, ¿qué voy a crear en mí, en mi vida, en mi realidad? Ya te lo conté y además quedó grabado. Entonces, Y además nadie nos vio, ni nadie nos va a ver. bueno, Ahí pues está. al final es también, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos arrepentimos de un montón de cosas? Que si reconociéramos que esas elecciones tenían que ver con ese momento, podríamos entonces usar esa potencia de nosotros para seguir eligiendo y eligiendo y eligiendo y dejar de repetir una y otra vez la fotografía del pasado que consume la energía que somos para mantenerse viva. Y ese es el juego de la mente. Cuando tú vives trayendo del pasado esas fotografías, entonces, pues, ¿qué energía estás usando para traer esas fotografías? La que podrías estar usando para crear un futuro. Y ese futuro no es lineal, ese futuro es expansivo, ese futuro es dentro de 10 segundos, ese futuro es tu elección constante. O sea, el estar presente es estar creando el futuro. Y la gente piensa que el futuro a veces es como algo que no importa o que no es relevante, que hay que vivir en el presente. Pues sí, pero vivir en el presente está creando ese futuro. Entonces, vivir en el presente no es esta cosa o esta onda ay, ¿cómo te la diré? Como resistente, ¿no? O sea, porque eso es lo que he percibido, por ejemplo, en algunos casos. Vivir en el presente es como, sí, que la vida fluya. Y que la vida fluya es que tú eres como el barco, ¿no? Así que se va para todos lados. No, que la vida fluya no es vivir en el presente. Que la vida fluya es ser como el efecto de lo que otros eligen en el presente. ¿Qué quieres? Sin elección. Sí, sí, ¿qué eliges tú? ¿Qué quieres tú? La no resistencia, que probablemente es a lo que se refieren muchos cuando dicen que fluya, es el recibir. Sí hay que recibirlo todo, pero hay que surfear. O sea, no hay que dejar que la marea nos lleve a donde sea, ¿no? Sino que esa elección es el superpoder. Y ese superpoder es el que podemos usar cada instante si estamos presentes en nuestra vida. Desde ese lugar es desde el que el juicio no cabe. El juicio de uno mismo no cabe. Y el juicio de los demás menos, como para qué, como para qué juzgas a otros, ¿no? Claro. Y Me ha desde encantado esto que has dicho de entre el fluir y el surfear, qué energía tan distinta existe ahí, ¿no? El dejarte llevar por las olas o el surfear
Estás usando la energía Claro, para crear. el fluir es una forma de evadir. Ujú, Así lo percibo yo. Y el surfear, ¿qué hacen los surfistas? ¿Por qué surfean? Porque se divierten, ujú. porque es divertido surfear, ¿no? Entonces, surfea, diviértete, gózala, cáete de la tabla de vez en cuando, si quieres, ¿no? Pero vuélvete a subir y sigue surfeando. Eso es elegir. Dejar que la vida fluya es como, no sé, es como es estar evitando elegir, estar evitando surfear. Me ha encantado eso. Oye, Sergio, ¿tienes una herramienta favorita? Porque sé que tienes un montón de herramientas, pero ¿hay alguna a la que no te falle, la que siempre la traes a la mente cuando algo te sucede y dices, esto me saca de ahí? Hijo Su, ahora sí, creo que hay tantas que me encantan, tantas que uso, tantas que me permiten estar presente en mi vida. Pero recientemente, bueno, no favorita, pero recientemente que estoy como expandiendo, es la herramienta de los procesos corporales. O sea, los procesos corporales como herramienta cada vez me gustan más. Me están abriendo un espacio que hace que mis elecciones estén respaldadas por mi cuerpo. Y eso es algo que me permite ir más allá, que me permite ir adelante. Porque sabes que el cuerpo es ese espacio en el cual hacemos realidad muchas cosas. Por ejemplo, los sentimientos se hacen realidad a través de nuestro cuerpo. Las emociones y todo esto, los propios pensamientos se hacen realidad a través del cuerpo. Entonces, cuando tú le das al cuerpo ese espacio de liberación de, de juicios, de programas y de todo eso que lo has cargado, entonces el cuerpo puede funcionar de una mejor manera para que tú lleves a cabo todas esas elecciones que estás haciendo en tu vida. Entonces, mi herramienta del momento, por ejemplo, por decirlo así, serían los procesos corporales. Estoy explorando tanto los procesos corporales, me la paso jugando con ellos. Es como pintar en un lienzo. De repente usas un proceso y es un color, pero si usas dos procesos, el color cambia. El color de la energía de tu cuerpo, del espacio, cambia. Y entonces es como jugar con esa energía, jugar con esas energías, cada vez lo percibo más. Y no desde la percepción así densa de que se siente en el cuerpo, sino desde ese espacio de posibilidades. Estoy explorando mucho los procesos corporales ahora y me encantan. Me encantan. Yo sé que las herramientas básicas, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, el verdad, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si sí, ¿cómo lo cambio? Eso lo usé durante meses. ¿A quién le pertenece esto? Cuando yo percibía algo, yo decía, ¿a quién le pertenece esto? A cada sentimiento, pensamiento y emoción que llegaba, yo me preguntaba, ¿a quién le pertenece esto? Y bueno, desde ese lugar que te digo que soy un poquito obsesivo, un poco mucho obsesivo, eh, de verdad lo tenía así como, claro, ok, voy a usar esta herramienta durante todo este tiempo. Y me la llevaba días enteros haciendo las preguntas. ¿A quién le pertenece esto? Tenía un pensamiento, ¿a quién le pertenece esto? Llegaba una emoción, ¿a quién le pertenece esto? Y entonces esas herramientas vi que funcionaban, vi que cambiaban dinámicamente mi espacio y las usé mucho tiempo. Y sé que esas herramientas no se van a ir nunca, ¿no? Ujú. Son las básicas y ahí van a estar. Pero te digo, los procesos corporales ahora para mí son así, wow, el espacio de posibilidades que tal vez en este momento requiero para todo lo que estoy creando también, porque estoy demandando de mi cuerpo mucho, ¿no? Entonces, como estoy demandando de mi cuerpo, pues también le estoy dando a mi cuerpo ese espacio de apapacho, de cariñito, y pues me la paso recibiendo barras, me la paso recibiendo facelift, procesos corporales, SOPs, de repente también entro a los SOPs que se hacen grupales por muchos facilitadores en todo el mundo y a Ujú. recibir la energía del SOP. Ayer estuve en un SOP de esta, ay, ¿cómo se llama? Esta facilitadora de Estados Unidos que hace las clases de 3 días de cuerpos. Um, Creo que tú hiciste tu clase con ella, ¿no? ¿Lisa? Lisa Cooney. Con Lisa.
Sí. Lisa Cuni ayer hizo un SOP y genial, sobre la gratitud. Ya ves que ayer fue el Día de Gracias. Entonces, ayer hice un SOP y estuvo padrísimo. Y así estoy entrando a los SOPs de varios y recibiendo, que es algo que también pues no había hecho con mucha frecuencia antes. El recibir tantos procesos me está abriendo un espacio, porque también dentro de este camino de Access, pues me la paso dando sesiones, me la paso haciendo procesos a otros, organizando cosas, clases, en fin, y el recibir también es algo que pues no estaba haciendo mucho en los últimos meses. Y ahora lo estoy haciendo, lo estoy eligiendo. Y los procesos de cuerpo son una cosa deliciosa, deliciosa. Maravillosa, y Súper además contributiva. tú ya eres facilitadora de procesos de cuerpos también, así es que tenemos que intercambiar. Sí. ¿Y crear? ¿Qué se puede crear ahí? ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos crear? ¿Cuántas cosas podemos crear? Sí, cuéntanos también sobre tus creaciones. ¿Qué viene en estos días? Acabas de tener una semana tremenda, pero yo veo que sigues, bueno, haciendo y haciendo y haciendo. Riquísima la semana, estamos co-creando con Gaby Kim. Hicimos la semana pasada un fundamento, hicimos 5 días de clases, de procesos, de clases pequeñas, de procesos corporales. Las clases duran 3 horas, 3 horas y media. Y la próxima semana, bueno, este fin de semana me voy con Andrew Gardella a la clase de 3 días de Easy. Ajá, El fin de wow. semana, para trabajar también con esta parte de la fascia, que a mí me encanta porque sabes que la fascia es muy importante dentro del yoga también. Entonces, he estudiado el tema de la fascia en el pasado, pero desde la perspectiva del yoga. Y ahora pues me interesa explorar esta clase desde la perspectiva de Gardella, bueno, de Access en general, porque aunque no es una clase de las fundamentales de Access, está hecha con las energías, con las herramientas de Access. Entonces, viene eso. Y la próxima semana vamos a tener otra vez a tope, todos los días, procesos de cuerpos aquí en San Luis Potosí. Para quienes quieran venir, invitadísimos. Y vamos a tener otro fundamento con Gaby King. Así es que también quienes lo elijan, bienvenidos al fundamento. Va a ser presencial y en línea. Empezamos el próximo miércoles, que es, déjame te digo, porque... Estaría muy padre que pusiéramos todo eso aquí en los comentarios. Si tienes por aquí algún host. Ay, déjame ver, no sé si está Yuri por aquí. Sí, por aquí andaba. Entonces, sí, pues que nos Yuri suba aquí en los comentarios todas tus clases que vienen. Me encantaría, te agradecería mucho, Yuri, si puedes. Empezamos las clases el miércoles 2 y hasta el miércoles 9. O sea, vamos a durar 8 días haciendo clases aquí en San Luis Potosí de procesos corporales. Tenemos procesos para trabajar con la, MTVSS, que es un todoterreno de los procesos corporales. Vamos a trabajar con pensamientos, sentimientos, emociones, sexo, dinero. Esos son los temas que vamos a trabajar, que vamos a abordar en las clases. Vamos a tener clase de barras también aquí y clase de facelift. Va a ser una semanita intensa, así es que quienes quieran sumarse, bienvenidos. Vaya que se va a mover algo. Se va a mover algo, sí, sí, sí. Y bueno, la energía de Gaby es genial. Estamos haciendo como los procesos de cuerpos, te digo, entonces su energía y la mía crean así como un color diferente a nuestro color natural de cada uno. Y esa energía, la gente la ha estado recibiendo muy bien. Todas las personas que han venido creo que han sumado a esta energía y las clases pasadas estuvieron deliciosas. Me encantaron. Ay, qué padre, me encanta. Bienvenidos. Déjenme les platico también que Sergio tiene un chat en WhatsApp en donde comparte preguntas y nos comparte información es una energía muy linda y si alguien quiere unirse a él, también por aquí les van a poner los datos. Se llama... ¿Y si el regalo eres tú? Y si el regalo eres tú. Exacto. Y si el regalo eres tú, desde el nombre está ahí todo. Bueno, ustedes pueden imaginarse todo lo que se pueden encontrar ahí. Exacto, y es un chat para compartir herramientas de Access y de todo lo que sea una contribución, no solo de Access, de todo lo que sea una contribución para todos los que estamos ahí.
También compartimos clases, no solo mías, de algunos otros facilitadores. ¿Qué más hacemos? Pues de repente por ahí salen puntos de vista que también son bienvenidos, no pasa nada, solo son puntos de vista. Ujú. Y aparte del chat, todavía sigo dando clases de yoga. Quien quiera venir a mis clases de yoga, son unas clases de Kundalini Yoga específicamente, pero muy particulares. No son clases ortodoxas, son clases más bien muy expansivas y abiertas. Quien quiera venir, todavía estoy dando clases, no sé cuántos meses o cuánto tiempo más voy a seguir dando clases, porque cada vez más las actividades de Access me están eh, llenando la agenda, pero pues mientras pueda, para mí la parte del gozar del cuerpo es fundamental. ¿Sí? Y mis clases no son para sufrir, son para gozar de tener un cuerpo. Es un espacio de intimidad con el cuerpo. Entonces, en estas clases lo que hago es, a través de muchas herramientas, trabajar con el cuerpo, pero no desde la disciplina, no desde del rigor ortodoxo, sino más bien desde este espacio de permisión, de ser vulnerable con el propio cuerpo y de disfrutar de tener un cuerpo, de haber creado un cuerpo y de esa conciencia que tenemos todos, que somos cada uno de los que estamos aquí y que podemos usar para crear un cuerpo totalmente distinto, si es que eso es lo que contribuye, y si no, para fortalecerlo, sino para darle gozo, para oxigenarlo. Entonces, por eso me encantan los procesos de cuerpo, porque lo nutren, porque complementan, porque expanden ese espacio de gozo que a mí me gusta con mi propio cuerpo y que comparto con otros. Qué deli, desde que lo estás platicando. Ya me puedo Pues, imaginar. Deben estar padrísimas tus clases. vente a una. Te invito a una, Sí, Jessie. Y sí, los sí, voy a invito ir. a los que lo elijan, con todo gusto. Nada más me mandan un mensajito y les mando ¿cómo se llama? El ID del Zoom, porque las doy Ujú. en línea, presenciales y en línea. Entonces, en línea, pues por Zoom, la pueden tomar desde cualquier lugar. Qué deli, qué padrísimo. Qué gran invitación eres, Sergio. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy conmigo en este espacio y que nos hayas platicado así tan fácil, tan, tan vulnerable, tan tú, todo lo que has vivido en tu vida. Te lo agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias a ti, Jessy, por invitarme. Sé que tienes un montón en la cartelera, un montón de facilitadores Está que son padre. geniales, está padrísima. Pues, sí, a los que están ahora les recomiendo que los escuchen a todos. Todos tenemos una historia que contar y esa historia no nos define, solamente es la historia que usábamos para crear esto que llamamos vida, pero que seguramente cada uno es una invitación a crear más. Algunos los conozco, a otros solo los he escuchado en Face Lives, pero todos son geniales, todos y cada uno de los que están en tu cartelera son geniales. Así es que escúchenlos, seguramente de todos van a recibir una concienciación, seguramente de todos van a recibir alguna herramienta o cualquier cosa que les pueda servir como la información que va a crear algo, un cambio en sus vidas. Esa es precisamente la energía desde la que se creó esta clase, con todo eso detrás. Entonces, ¿qué es verdad para ustedes? ¿Qué pueden aprender acá? ¿Qué pueden traer a su vida que les empiece a funcionar de una manera más divertida? Porque yo pienso, siento, percibo y elijo vivir desde ese punto. Y creo que los CIEFs también lo han hecho y por eso se encuentran en el lugar en donde están el día de hoy. Entonces, desde esa energía, perciban que puede ser divertido para ustedes y si quieren conocer Access, si no lo conocen todavía, si cualquiera de las clases les parece atractiva, si este programa les invita a regresar, si quieren clases con Sergio, todo lo que ustedes quieran, perciban que les puede traer una contribución a su vida, pues estaría bien padre que se dieran el permiso de elegirlo, que puede Claro que crear sí. para ustedes. Y que vengan a San Luis o que nos inviten a donde sea para ir a Claro. compartir, a co-crear, a sobrecrear y a cualquier otra cosa que nos quieran invitar. Y van a ser los tours de Sergio. Los tours de Sergio. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos y la cartelera está en la página, no tengo mi agenda a la mano, ¿por qué no? Pero la cartelera está en la página y hay un montón de fechas que se vienen.
Los CIEFs están invitados hasta final de enero, o sea, hay Wow. 2 o 3 por semana hasta finales de enero. Entonces, va a haber muchas cosas divertidas por acá y los vamos a estar esperando. Me encanta. Gracias, Sergio, una vez más. Y gracias a todos los que estuvieron por aquí o estarán en el futuro. Claro. Nos vemos, linda noche. Buenas noches.